orar, por eso oré por ella, porque yo creo que la mejor medicina es la oración, ¿verdad? Hermanos, veíamos la semana pasada en este pasaje que menciona las tres personas de la Trinidad. En el versículo 4, ¿a quién menciona de los tres? Versículo 4. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que Él es el que da, los dones. Y se acuerdan que estuvimos viendo cuáles son los dones. Los dones que da el Espíritu Santo. Aquí los menciona en el versículo 8. Miren, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, veíamos que es diferentes dones de sanidades, por diferentes enfermedades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Esos son los dones que da el Espíritu Santo. Y yo pues puedo identificar en mi vida, yo he pensado a veces que tengo el don de ciencia, no lo aseguro así como un pastor que yo he escuchado que él dice, ¿verdad? Yo tengo tantos dones, dice, Claro, en la práctica, a veces como que uno al analizar la Biblia, que es cada uno de esos dones, y analizar lo que esa persona dice, como que no mucho, pero esa cuenta que cada uno va a dar con Dios, ¿verdad? Pero estudiando a profundidad, yo por ejemplo, puedo pensar de que el hermano Estanislao, por ejemplo, y el hermano Miguel, según las pláticas que yo tengo con ellos, y el hermano Víctor, he logrado captar el don de palabra de sabiduría. Y acordémonos de que acá dice la Biblia de que a cada uno Dios nos ha dado dones diferentes. Claro, no lo puedo mencionar a todos y cada uno de ustedes, porque también pues no es que yo me paso analizando a ver qué no tiene fulano, a ver qué no, ¿verdad? Pero pues he logrado ver en algunos acá algunos de estos dones, ¿verdad? Entonces Dios es el que da esos dones. Y, por ejemplo, la hermana Joana, ¿verdad? Probablemente tenga el don de profecía, ¿verdad? Por lo que contaba la hermana Mary la vez pasada, de cómo los ministró y las cosas que dijo, ¿verdad? Porque don de profecía no lo tomemos, hermanos, solamente como predecir el futuro, ¿verdad? Porque hay algunos que confunden la profecía con la profecía predictiva, son dos cosas diferentes. Profecía predictiva es cuando dice el Señor que tal cosa te va a ocurrir. Y muchos falsos profetas, usted lo puede identificar porque lo que profetizan solo cosas malas, ¿no? Entonces, y el verdadero profeta de Dios no solo dice cosas en futuro, sino que exhorta. La profecía y los dones son para exhortación y edificación. O sea, le da una palabra certera a la persona, tal vez algún tipo de exhortación de algo malo que pueda estar haciendo la persona, etcétera, etcétera. Entonces yo he identificado algunos de esos dones en algunos de ustedes. Pero pasando a la otra persona de la Trinidad, que se menciona en el versículo 5, ¿quién puede ser? Jesús. ¿Por qué? Porque luego menciona la palabra Dios, que normalmente en la mayoría de textos se identifica con el Padre, aunque ya habíamos visto de que el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas es Dios, pero acá se menciona a Jesús en el versículo 5, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, Jesús da lo que son los ministerios. ¿Y cuáles son los ministerios? Están en los versículos 28 en adelante del mismo capítulo. Primera de Corintios 12, 28. ¿Lo tenemos? Dice, y a uno puso Dios en la iglesia. Fíjense bien que no se pone uno mismo, es Dios que lo pone. ¿Amén? ¿A quiénes qué ministerios ha dado el Señor? Dice, primeramente, primeramente dice, apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra apóstol? Enviado. ¿Y discípulo? Aprendiz, correcto. Hasta uno. Mire, es el que aprende. Un discípulo es un alumno, ¿ya? De la palabra. Jesús tenía
más de 12 discípulos. Tenía, en cierta ocasión mandó a predicar a 70 discípulos, ¿ya? Pero no es lo mismo discípulos que apóstoles. De entre los discípulos él eligió a 12 y le llamó apóstoles, porque iban a ser las cabezas principales, como una directiva, digamos, de todos sus discípulos, a quienes les iba a encargar que fueran los líderes principales, no sin antes darles un don a cada uno de ellos, porque uno no puede ejercer un ministerio si antes no tiene un don de parte de Dios. Yo no puedo ser pastor si no tengo el don para eso de parte de Dios, ¿verdad? Y fíjense bien, dice que en primer lugar puso apóstoles. La pregunta es, ¿todavía hay apóstoles o debería de haber apóstoles? En el sentido como fueron los 12 apóstoles, fíjense que ya no, en ese sentido. Ahora, ¿nos podríamos llamar nosotros apóstoles en el sentido etimológico de la palabra? Sí. Ahora, pero usted dirá, mire, pastor, defíname esa palabra etimológica. La etimología de una palabra, hermanos, es que usted va a ver la raíz de la palabra, de dónde viene, del idioma que viene, y usted ahí va a determinar si esa palabra puede aplicar. Ese es un significado etimológico nada más. Y si ya dijimos de que la palabra apóstol significa enviado, la pregunta es, ¿nos ha enviado a todos el Señor a predicar su palabra, sí o no? ¿O solo a los pastores? No, a todos. Entonces todos somos apóstoles, pero en el sentido etimológico. ¿Y cuál es la diferencia con el otro sentido? Que apóstol, como los 12 apóstoles, ya no hay. ¿Y qué significa? ¿Cuál era el requisito para ser de los 12? Cuando Judas se ahorcó por traidor, eligieron un sustituto. ¿Cuáles eran los requisitos para ser el sustituto de Judas? El sustituto. En Hechos capítulo 1 dice, es necesario que de estos que han andado con nosotros, desde el momento que Jesús comenzó a predicar la palabra, hasta el momento en que de parte de Dios fue tomado para ser llevado al cielo, uno sea hecho testigo con nosotros de la palabra de Dios. En otras palabras, tenía que haber estado en el ministerio de Jesús cuando él anduvo en la tierra para ser apóstol, y haber aprendido directamente de Jesús, haber sido alumno del Jesús histórico de carne y hueso que anduvo aquí hace como 2000 años. De hecho, yo creo que ese no entre los 12, porque no son 3, porque como cada fuera uno. Ajá, pero los 12 fueron elegidos por el Señor. No, pues sí, pero usted dice que no entra porque lo eligieron por suerte. O porque suerte, o como lo escogieron, pero ya serían 13. No, porque si uno se sale y eligen a otro. Pero 12 fueron los elegidos. Ajá, pues sí. Pues sí, 12, la Judas se ahorcó, quedaron 11. Y eligen un sustituto, vuelven a quedar 12. ¿Verdad? No, pero yo me refería al hecho de que ya no lo escogió el Señor, sino que ya lo escogieron los 12. Vale, buen punto. Pero fíjense bien, cuando el Señor habló ahí, dijeron ellos, es necesario que elijamos a uno que ha andado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús los eligió, era porque andaban con él. O sea, él cumplía los requisitos de haber sido testigo. Un apóstol tenía que haber sido testigo ocular del ministerio público de Jesús. ¿Cómo me van a llamar a mí a testificar en una corte de algo que yo no he visto? Que normalmente nosotros nos apuntamos como testigos de cosas que no hemos visto, ¿verdad? Por la gran lengua, ¿verdad? Como es ¿verdad? Y yo lo vi. No, si yo sé que fulano, y quizás ni nos consta, ¿verdad? Entonces uno se hace apóstol de chotro, ¿verdad? Porque testifica de cosas que ni ha visto. No, el apóstol tenía que haber andado y haber visto. Ahora, ¿cómo lo eligieron? Lo eligieron por suerte. ¿Sí? Lo crean, ¿no? Lo eligieron por suerte. Agarraron a 2 de esos discípulos y entre ellos 2. Quizás tiraron la moneda, quizás tiraron unas piedritas que llamaban guijarros, que se utilizaban en aquellos tiempos. ¿Verdad? Le ponían una señal a unas piedritas tipo lado. Porque hubo un Judas que se menciona ahí en el libro de los Hechos que levantó una gran sedición, dice, y cuando él murió su movimiento se acabó.
Ese no tenía nada que ver con los apóstoles. Pero dentro de los apóstoles estaba Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Sí? ¿Judas Tadeo fue el sustituto de Judas Iscariote? No, porque él ya era parte de los 12. Sino que entre Matías y el otro, que ya no me acuerdo cómo se llama, que está aquí en Hechos capítulo 1, entre uno de ellos dos lo eligieron. Ya le voy a decir el nombre. Dice: tome otros oficios, es necesario que estos hombres que han estado, versículo 22, hasta José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, entre ellos dos eligieron. Y dice en el versículo 26, les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Fíjense bien, entonces Matías fue el sustituto. Ahora, ¿era válido que lo eligieran por suerte en ese momento? Sí. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había descendido en Pentecostés. De hecho, las suertes ya existían en Israel en ese tiempo. Porque, por ejemplo, había unas piedras que se llamaban Urim y Tumim, que las andaba el sumo sacerdote en el pectoral. El sumo sacerdote tenía una cosa cuadrada aquí, con 12 piedras, de diferentes tipos de piedras, que representaba cada una de las 12 tribus de Israel. Y adentro andaba quizás en una bolsita, hermano, ahí sí lo mejor. Adentro de una bolsita andaba unas piedras que a través de esas le consultaban a Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Pero fíjense bien que el libro de Proverbios dice que la suerte se echa en el regazo. ¿Pero de quién es la decisión? Dice, pero de Jehová es la decisión de él. O sea, que suerte no existe, hermano. Aún cuando alguien tira la cara y corona, cae lo que Dios quiere que caiga. ¿Sabía usted? Porque aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. La suerte no existe. Dios tiene control absoluto de todo el universo. Fíjense bien, nada se le cae. Entonces, Dios eligió a través de la suerte al sustituto. Ahora, ¿qué pasó después? Que Dios llamó a Pablo, pero a Pablo como apóstol de los gentiles. Ahora, hay un pleito entre muchos teólogos que dicen, no, Matías no cuenta porque lo eligieron por suerte, Pablo fue el 12º apóstol. Bueno, el Señor les dijo, ustedes los 12 que me han seguido, en el milenio se van a sentar sobre 12 tronos y van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Allí iba incluido Judas, pero como traicionó y se salió, pues entonces cae Matías. Pero ahí vienen las objeciones. Hay gente que dice, pastor, mire, no puede ser porque de Matías ya no se vuelve a hablar nada. Ahora yo les pregunto, ¿y de los demás apóstoles sí se habla bastante? Fíjense que solo se vuelven a mencionar unos poquitos nada más. Los Boanerges, por ejemplo, Jacobo, Simón y, ¿cómo se llama? Jacobo, Juan y Pedro. Son los 3 que se mencionan más. Luego se menciona el apóstol Pablo como apóstol de los gentiles, se menciona, veamos, Felipe, pero de ahí no se mencionan mucho más. No, Amós era correcto. Sí, los apóstoles eran Pedro y Andrés, su hermano. No su hermano, no que de él. Estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, no que Lebeo, no que así se llamaba, Lebeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que una tarde le entregó. 12 apóstoles. Menciónenme de cuál de esos se menciona después. Cuando Jesús se fue, no se vuelven a mencionar más que Pedro, Juan. O sea, unos cuantos sobresalieron, como en toda obra, ¿verdad? Casi siempre los mismos nombres sobresalen, que son los que más sirven, los que más se entregan, los que están de corazón. ¿Entienden? Pregunto, ¿usted en qué grupo quiere ser? ¿De los que no se suelen ver y no trabajan? ¿O quiere ser de los que más trabajan y que Dios escriba un nuevo libro con sus nombres? ¿Verdad? Bonito, ¿verdad? Que Dios tiene un libro allá en el cielo, digamos, y va apuntando los nombres, ¿verdad? Hoy fulana y fulano me sirvieron. El Señor se siente orgulloso, porque usted, hermano, echa el hombro en todo. No solo va a recibir a la iglesia, sino va a dar. Porque usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿o no, hermano? Sí, dice que usted no me sirve a mí. Yo no he hecho por usted nada, pero Dios ya ha hecho muchas cosas. Sírvale en el corazón. Entonces,
Volviendo, hermano, a lo de los ministerios, dice apóstoles, luego profetas. Profetas como en el Antiguo Testamento ya no hay. ¿Tenía alguna pregunta? No. Es que yo digo como que quería levantar la mano, hermano, pero está fíjense bien, los profetas, dice la Biblia que llegaron hasta Juan el Bautista, pero al estilo del Antiguo Testamento, que decían, le hablaban a todo un pueblo. Y hoy está el profeta que solo le habla directamente a la persona. Ya le he comentado que una vez yo di una profecía y se cumplió. Asimismo, usted también pudo haber dicho alguna palabra a alguien y se cumplió. Y también, hermano, acá la palabra profeta se puede interpretar como alguien que predica la palabra. De ahí viene un vocero de Dios, alguien que recibe un mensaje y lo transmite. Usted es profeta cuando comienza a predicar la palabra. No sé si usted lo sabía. Pero quiere usted ser profeta de Dios, predíquele a la gente, abra la Biblia y lo que Dios le ponga, háblele. Y usted se convierte en un vocero de Dios y en un profeta de Dios. Etimológicamente eso quiere decir. Entonces, vea la diferencia. Yo les decía de los apóstoles, ¿verdad? Que somos etimológicamente hablando, podemos ser apóstoles, pero como los 12 y el sustituto, o Pablo, no somos. Porque esos eran, fíjense bien, utilizados para escribir palabra inspirada de Dios. La pregunta es, ¿podrá alguno de nosotros escribir algún nuevo libro para añadírselo a la Biblia? No, porque eso está prohibido y hasta con una maldición. Si alguien le añadiera a las palabras de esta profecía, dice, le van a venir las plagas escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. Yo lo reto, lean las plagas que aparecen en Apocalipsis. Y eso le va a tocar al que le aumente la palabra. Entonces no somos apóstoles igual a los 12. Dios los eligió a ellos para inspirarlos a escribir la palabra, porque en ese momento no estaba la palabra. ¿Ya? Pero ¿por qué hoy en día todos se llaman a sí mismos apóstoles? Porque quieren protagonismo. Ya casi no se llaman pastores. Apóstol Kashuma, apóstol Guillermo Maldonado, apóstol Benigín, apóstol no sé qué, apóstol. Solo apóstol. La nueva enfermedad, la apostolitis. Ahí se llama la enfermedad. ¿Verdad? Y es el deseo de gobernar sobre los demás. Porque el que se llama apóstol y ya no se quiere llamar pastor es porque quiere que lo distingan como superior a los pastores. Él quiere que digan, yo sé más, o soy más inspirado por Dios, o Dios me usa para sanar a los enfermos, o yo soy más grande que los demás. Yo por eso prefiero el título de siervo. Así que cuando usted se refiere a mí, ni pastor, ¿verdad? Me puede decir pastor, pero mejor dígame siervo, pero con S, por favor, con S, ¿verdad? Porque con C es siervo de animalito, aquellos que ya le pusieron los cuernos. Así que no, con S de servidor, S de servicio, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Siervo, pastor, ¿verdad? Pero apóstol, no. Muy grande el título, no lleno esas expectativas. ¿Me entienden? Hay que ser humildes. Ahora, fíjense bien, luego dice, y lo tercero, maestros. Hay otro texto bíblico que dice pastores y maestros. ¿Y por qué aquí no mencionan pastores? Ah, porque cuando dice la Biblia pastores y maestros, eso es en Efesios 4:11, los une a las dos palabras una letra I, que en griego es la palabra kai. La kai es la I, la griega. Lo que significa que pastor y maestro es una misma cosa. En otras palabras, no puede uno ser pastor sin ser maestro. Y no puede ser maestro de la palabra sin ser pastor. En otras palabras, si Dios nos da conocimiento de la palabra, tenemos que pastorear a las ovejas. Tenemos que alimentarlas, tenemos que cuidarlas. No solo es el conocimiento para que me jacte de que yo sé más que los demás. El conocimiento es para ayudar. ¿Amén, hermano? Dice la Biblia, hermanos, si alguno desea obispado, buena obra desea, dice. ¿Ah? ¿Y qué es obispado? El pastorado. Pero, dice el siguiente versículo, ahí viene el problema. Pero, el que sea ministro tiene que ser, dice, no dado al vino. Ya, porque ya punto. Ya. Y dice, y marido de una sola mujer. O sea, primero, significa que no puede tener varias al mismo tiempo. No significa como algunos piensan de que solo haya sido marido de una mujer. Porque hay pastores que han tenido una mujer, a veces han divorciado y ahora tienen otra, y la gente dice, este no puede ser pastor porque ha sido marido de dos mujeres. No, cuando la Biblia dice marido de una sola mujer, se refiere que no puede ser pastor y estar en adulterio, tener su esposa y tener otra mujer. ¿Entiendes?
Y ahí da la Biblia los requisitos de los obispos, los da en 1 Timoteo y los da en Tito, por si te lo quieren buscar. Entonces, los pastores tienen que conocer la palabra. La pregunta es, ¿la conocen? Algunas veces sí, y otras no. Y otras lo más seguro es que quién sabe. Pero la obligación de nosotros es conocerla. Y luego dice, mire, otro ministerio que Jesús da, hacer milagros. Usted ore por un milagro. Ore por un milagro. Y si Dios le ha dado ese don, va a ocurrir el milagro. Luego dice también, los que sanan, los que ayudan. Hermano, y ayudar es un ministerio de Dios. Es un ministerio. ¿Sabe que la palabra ministerio o ministro viene de mayordomo también? Es otra de las raíces de la palabra. Que significa administrar algo que es de Dios. Nosotros no somos los dueños. Que quede claro, un administrador no es el dueño. Yo no soy dueño de esta iglesia, ni usted tampoco. El dueño es Cristo Jesús. ¿Y nosotros qué somos entonces? Ayudadores. Nos ayudamos los unos a los otros, ¿no, hermano? Y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, supuestamente, ¿verdad? Pero dice que los que ayudan tienen un ministerio de parte de Jesús. Por lo tanto, usted no se sienta que no sirve de nada. Si usted ayuda a poner sillas, ese es su ministerio. Si usted ayuda en puerta, ese es su ministerio. Si usted ayuda en consejería, es su ministerio. Y Dios se lo ha dado. Siéntase orgulloso. Pastor, y si a mí lo que me ponen es a lavar baño, está ayudando, no está ayudando, ¿no? Hacer limpieza. Cualquier cosa que usted haga delante de Dios es un ministerio que Jesús le ha dado. Note que la segunda persona de la Trinidad da los ministerios. Por lo tanto, todo lo que usted hace, lo hace porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se lo ha dicho. Amén, hermano. Por lo tanto, dignifique ese cargo que Dios le ha dado. Dice, los que administran. Porque administrar, hermano, los que administramos las ofrendas, por ejemplo, tenemos que administrar bien eso, porque es de Dios. Y luego dice, fíjate bien, los que tienen don de lengua. Hay algunos tienen ese don, asombroso. Pero aquí no está hablando de esa lengua, hermano. Está hablando del don de lengua, ¿verdad?, que existía en aquellos tiempos. Ahora, hay un problema con las lenguas, que en un tiempo aparentemente se extinguieron. Hasta por allá por 1800 y algo vuelven a aparecer. Entonces muchos han dudado de que sean lenguas venidas de Dios. Yo, como no soy juez, hermano, no voy a juzgar si las personas que hablan en lengua son o no son de Dios. Yo, fíjense bien, como dice, por sus frutos los conoceréis. Y al final, hermano, yo no soy quien para juzgar a nadie. Igual nosotros, si escuchamos a alguien hablando en lengua, no nos apresuremos, fíjense bien, por favor, no se apresuren a emitir un juicio. Porque para comenzar, Dios dice que quiénes somos nosotros para juzgar. Miren que habló en lengua y bien raro se le dio. Tarde o temprano Dios le va a pasar factura si está mintiendo o no. Entonces no caigamos en ese error de juzgar a otro. Hay ejemplos de alguien que era, ¿verdad? Hay ejemplos. Miren lo que dice después, interpretación de lengua. Ahora, dice que no todos tenemos todos los dones en el 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Pero vea qué lindo lo que dice el 31. Procurad pues los dones mejores. O sea que son los primeros. Porque son dones de predicación de la palabra. Apóstol, profeta, pastor y maestro. Los demás son, si usted se fija, hermanos, son... al final en el versículo 28, después de decir maestro, dice luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen. Pero ese luego y ese después significa que en orden de prioridades, los primeros son los más importantes, los dones de predicación. Los dones de milagros, de sanidades, de lenguas, son dones secundarios, aunque la gente le da más importancia. La gente exalta en las iglesias a aquel que Dios lo utiliza en el don de sanidad. Exaltan en las iglesias al que habla en lengua, o al que interpreta, o al que tiene don de profecía. Eso es un error bíblico. ¿Cómo la ven? Yo no sé si se lo habían enseñado a usted en alguna iglesia, pero los que exaltan a los que tienen los dones, que se miran más portentosos o más grandes,
están en un gran error. Los dones principales son los dones de predicación de la palabra. Esos son los dones superiores. Pero dice, bien, busquen los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente que esos dones mejores, que esos ministerios. ¿Cuál cree que es el camino más perfecto y más grande que Dios le muestra a una iglesia? ¿Será el de los dones del Espíritu? ¿O será el de los ministerios que Jesús da? ¿O será de las operaciones que Jehová hace? ¿Cuál es el camino más excelente que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo nos quiere mostrar ahí? Déjeme contarle que antes la Biblia no tenía división de capítulos ni versículos ni títulos. Entonces el primer versículo del capítulo 13 con el versículo 31 del capítulo 12, ¿y qué le da? Haga ese ejercicio ahorita, vea su Biblia por favor. El versículo 31 del capítulo 12 con el versículo 1 del capítulo 13, porque en el original así está, de corrido. ¿Y qué le da? ¿Qué resultado le da? Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? Que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, o sea, el don de sabiduría, el don de ciencia, y tuviese la fe, el don de fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, las veces de amargura, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y mire lo que dice el 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, ¿cuál es el camino más excelente que Dios nos muestra? El amor. ¿De qué nos sirve el nombre de la iglesia? Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios. ¿Se oye bonito? Sí. ¿De qué nos serviría que tuviéramos dones y grandes ministerios y una iglesia grande y peleando unos con otros, agarrándonos del pelo, haciendo chambre del hermano, tirándole indirecto? No serviría de nada. Amén, hermano. Mire, por favor, hermano, que lo principal en nuestra iglesia sea el amor. Eso debe ser lo que distinga al tabernáculo bautista, la armadura de Dios. No debe ser los números de gente, no debe ser qué bonito predica el pastor, no debe ser la hermana fulana tiene don de lenguas o de sanidad. No, no, no. Lo que la gente debe decir allá afuera es, en esa iglesia se siente que hay amor. Mire, uno tiene una necesidad y ahí van todos en cuadrilla a ayudarle. Eso quiero que se diga allá afuera. Y eso es lo que Jesús quiere que se diga de esta iglesia. A Jesús no le interesa que nos exalten. Hay gente que dice que ama a su prójimo y no le predica la palabra. O que tiene dones y que tiene esto y lo otro y no va a salvar las almas. Mire, Dios le cambió de nombre a Abraham. ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo se llamaba antes Abraham? Abraham. Te tocaron. Abraham. Se llamaba Abraham. Y Dios le cambió de nombre y le puso Abraham. Abraham. Oh, yeah. Tuve un cursito de inglés, ¿verdad? Dios le cambió de nombre. ¿Cree usted que lo que Dios hace lo hace al azar o porque tiene ganas o porque, ay, no me gusta? Abraham, muy cortito. O pueden pensar que estoy diciendo Abraham. No, le voy a poner Abraham. ¿Creen que por eso le cambió el nombre? No, Dios hace las cosas con una inteligencia, con un sentido. ¿Qué significa Abraham? ¿O qué significaba Abraham? Padre enaltecido. Ajá, ¿de quién era la honra y la gloria? De él, no de Dios. Porque él era el Padre enaltecido. Y Dios dice que el que se enaltece, ¿qué pasa? Dios lo humilla. Y el que se humilla,
Entonces Dios dijo, ese nombre no me satisface a Abraham, Padre enaltecido. Yo soy el Padre enaltecido. Solo yo, dice el Señor, puedo ser Padre enaltecido. Entonces te voy a cambiar de nombre, te voy a poner Abraham. ¿Alguien sabe qué significa Abraham? Padre de multitudes. ¿Y por qué el cambio entonces? ¿Alguien que quiera